Muy buenas tardes, mi nombre es Ferney Rojas, soy estudiante de la especialización en alimentación animal sostenible y este es el segundo trabajo de la materia de metabolismo en el cual nos piden hacer la integración de las 5 principales rutas metabólicas a partir de lo que sucede con las macromoléculas y responder por qué funcionan como un sistema. Para iniciar vamos a definir qué es el metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones químicas que permiten que el alimento se descomponga y se transforme en energía. Ahora bien, las rutas metabólicas son también una serie de reacciones bioquímicas donde pasamos de un compuesto inicial a un compuesto final y utilizamos como compuesto intermediario las enzimas o algunos metabolitos. Existen 3 clases de rutas metabólicas. Unas son las catabólicas, otras son las anabólicas y otras las anfibólicas. En las catabólicas vamos a pasar de un compuesto complejo a uno simple y vamos a generar energía. En las anabólicas vamos a pasar de un compuesto simple a uno complejo y vamos a consumir la energía que se produce en el catabolismo. Y las anfibólicas es la integración de ambas. Como les decía anteriormente, nosotros y los animales consumimos en mayor o menor medida las macromoléculas como lo son proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos o carbohidratos y los lípidos. Las proteínas van a ser descompuestas en aminoácidos, los aminoácidos se van a descomponer a urea o se puede dar el proceso también a la inversa, la urea pasa a ser aminoácidos y los aminoácidos a proteínas. Los ácidos nucleicos son desdoblados a nucleótidos, los aminoácidos también pueden formar ácidos nucleicos. Los polisacáridos son desdoblados a monosacáridos, la principal de ellos la glucosa, esta se convierte en piruvato, el piruvato a acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A va a formar o a dar inicio al ciclo de Krebs. Los aminoácidos también pueden formar acetilcoenzima A y también pueden entrar a formar metabolitos intermedios del ciclo de Krebs o estos metabolitos intermedios venir a formar aminoácidos y el acetilcoenzima A también puede formar aminoácidos. Los lípidos son desdoblados a glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden formar acetilcoenzima A, el glicerol puede formar piruvato, de piruvato yo puedo formar glicerol y de acetilcoenzima A yo puedo formar ácidos grasos. De los ácidos grasos puedo también por anabolismo formar lípidos, lo mismo del glicerol. Todo esto que tiene como objetivo formar energía y que después del proceso de Krebs vamos a tener energía y vamos a liberar CO2 y en ocasiones agua. La energía es conocida como ATP y vamos también a formar unas moléculas de NADH, FADH que posteriormente a través de la cadena transportadora de electrones y por fosforilación oxidativa se van a convertir en mayor cantidad de ATP. Específicamente en este otro esquema lo vemos un poco más detallado donde los lípidos o triglicéridos son descompuestos a glicerol y ácidos grasos. Este glicerol va a formar piruvato, los ácidos grasos acetilcoenzima A. Los polisacáridos se van a desdoblar a monosacáridos como la glucosa. Esta glucosa va a formar piruvato, el piruvato acetilcoenzima A. Y las proteínas se descomponen en aminoácidos. Dependiendo del aminoácido yo voy a formar o piruvato o acetilcoenzima A o oxalacetato, fumarato, succinil-CoA, alfa-cetoglutarato, que son metabolitos intermedios del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a entregar CO2, H2O, fósforo, más el ATP y NAD más más FADH. Entonces, como les decía, un poco más detallado. Ahora bien, en este otro esquema yo les traigo una integración de todas las rutas metabólicas principales. Acá podemos ver que tengo señalado por estas partes así rojitas que esto simula la mitocondria, ¿cierto? Entonces vemos cómo algunas de las rutas metabólicas se dan dentro de la mitocondria de la célula y de otras se dan dentro de la célula. En el caso del ciclo de Krebs se da dentro de la mitocondria, la mayor parte de la beta oxidación también se da dentro de la mitocondria, la formación de cuerpos cetónicos también se da dentro de la mitocondria y en el citosol vamos a encontrar una parte del ciclo de la urea,
la parte fermentativa de las rutas metabólicas, la ruta de las pentosas fosfato, también se da en el citosol, la degradación de los carbohidratos, como es la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, también se dan en el citosol. Y lo mismo que la síntesis de ácidos grasos. Esto se da en el citosol. ¿Qué tenemos también aquí para resaltar? Y es que la principal ruta integradora de todas es el ciclo de Krebs. Es decir, muchos de los compuestos o varios de los compuestos que salen de cada una de las rutas convergen o entran al ciclo de Krebs. Y también algunos compuestos metabolitos intermedios o que están dentro del ciclo de Krebs hacen parte de las demás rutas metabólicas. Es de resaltar que todas las rutas metabólicas están integradas entre sí y no funciona una aparte de la otra. Todas funcionan como un sistema. Por eso es que decimos que son un sistema, porque cada paso debe ser generado o se da paso a paso. Por ejemplo, en el ciclo de la urea, del amoníaco, cuando se une con el ion bicarbonato, vamos a formar carbomoil fosfato. Luego este va a formar citrulina. Luego la citrulina sale de la mitocondria y esa citrulina, por la acción de una enzima, se va a convertir en arginosuccinato. Pero cada uno de estos pasos es una serie que se va dando sin pasarse uno al otro. Entonces todo funciona como un proceso y cada una de esas rutas están enlazadas, ya sea porque convergen uno de sus metabolitos en el ciclo de Krebs o porque uno de los metabolitos que inicia una ruta viene de otra, o porque un metabolito intermedio está dentro de otra de las rutas metabólicas que estamos viendo. Para este trabajo yo integré las 5 rutas que son la glucólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la beta-oxidación de ácidos grasos y la biosíntesis de ácidos grasos, ¿cierto? Como integración, entonces ¿qué tenemos que ver? En la glucólisis partimos de la glucosa para formar dos moléculas de piruvato, ¿cierto? Este piruvato tiene la posibilidad de tomar dos caminos. Uno, el que está acá, que toma la ruta fermentativa cuando está en ausencia de oxígeno o falta oxígeno para formar lactato o ácido láctico en los músculos. O la otra es que sea la enzima piruvato deshidrogenasa, lo convierta en acetil-CoA y ese acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs, ¿cierto? Para formar energía. Entonces, la glucólisis es una ruta metabólica compuesta de 10 pasos. Los 5 primeros consumen energía, es decir, hay que ingresar ATP en 2 de sus pasos, y los 5 últimos generan energía y terminan formando 2 moléculas de piruvato. En el caso del ciclo de la urea, este es el ciclo mediante el cual se desdoblan los aminoácidos. Los aminoácidos van a formar glutamato. Este glutamato va a producir amoníaco. Este amoníaco va a reaccionar con el ion bicarbonato para formar carbomoil fosfato. Luego entra y por la acción de una enzima, ornitina transcarbamilasa, vamos a formar citrulina. Esta parte de la reacción está dentro de la mitocondria. Esa citrulina viene y sale de la mitocondria para que a través de otra enzima, arginino-succinato sintasa, y con el aspartato formar arginosuccionato, ¿cierto? Todo esto que tiene como objetivo que luego este compuesto, en este paso número 4, con la enzima arginino-succinato liasa, va a formar fumarato. Este fumarato va a entrar o acá al ciclo de Krebs
o va a pasar a formar malato, que el malato también puede entrar en el ciclo de Krebs, o oxalacetato, que también hace parte del ciclo de Krebs, o por el contrario, acá vemos cómo este oxalacetato se puede venir pasar acá y a través de la fosfato-enol piruvato, convertirse a piruvato para entrar a la ruta de la fermentación. Entonces vemos también cómo desde acá integramos el ciclo de la urea a través del fumarato a la ruta de la fermentación, o el ciclo de la urea para hacer parte del ciclo de Krebs. ¿Qué es importante tener acá en cuenta en el ciclo de la urea? Acá, cuando tenemos arginina, la arginina por la acción de la arginasa y del agua va a producir urea. Esta urea va a ser la que es excretada a través de los riñones y por medio de la orina. Entonces vemos cómo esta ruta del ciclo de la urea se integra con el ciclo de Krebs. Ahora bien, tenemos la beta oxidación de ácidos grasos que se da dentro de la mitocondria, ¿cierto? Y tenemos la biosíntesis de ácidos grasos que se da por fuera de la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa? En la biosíntesis de ácidos grasos tenemos el acetilcoenzima A, que puede venir de acá del ciclo de Krebs. Este acetilcoenzima A, por medio de una enzima, se va a convertir en ACACP, luego en acil ACP, luego en beta-acil ACP, y se va a ir reduciendo, ¿cierto? Por una serie de reacciones que me lo van a traer hasta acil ACP, y por medio de la enzima tioesterasa se va a convertir en un ácido graso. Es decir, a partir del acetil-CoA, que puede venir del ciclo de Krebs, vamos a formar aminoácidos, que aminoácidos, por la acción de una enzima que se llama acil-CoA sintetasa, yo lo voy a convertir en acil-CoA, y este acil-CoA va a pasar a la mitocondria para iniciar la beta oxidación de ácidos grasos. Por este camino de la beta oxidación, ¿yo qué voy a obtener? Acetil-CoA, acetilcoenzima A, que puedo obtener para iniciar la biosíntesis de ácidos grasos, o que puedo obtener para iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, como podemos ver acá, cada una de las rutas, ya sea por un metabolismo inicial o por un metabolismo intermedio, se entrelazan, y la principal ruta integradora es el ciclo de Krebs, porque muchos de los resultados, tanto del ciclo de la urea, como de la glucólisis, como de la beta oxidación de ácidos grasos y de la biosíntesis de ácidos grasos, llegan al ciclo de Krebs. Entonces, acá en este resumen podemos ver cómo la proteólisis de aminoácidos nos puede producir piruvato, lo mismo que la glucólisis. La proteólisis de algunos aminoácidos, no todos, puede producir coenzima A, y la lipólisis también, y estos producir a través de la acción de una enzima acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿cierto? Y dar inicio a todo lo que es el ciclo de Krebs, que me va a entregar ATP, me va a producir FADH, NADH, luego vamos a través de la cadena transportadora de electrones y por medio de la fosforilación oxidativa a producir hasta 36 moléculas de ATP. Entonces, como les decía, ¿por qué funcionan como un sistema? Porque cada reacción se produce primero una, luego la otra, eso van en escala, y una no se produce sin la otra. Segundo, porque todas están enlazadas entre sí, es decir, una ruta no funciona sin que las otras se den. La principal ruta integradora, ¿cuál es? El ciclo de Krebs, pero la integración se da también o por un metabolito final, que es inicio de otra ruta, o por un metabolito intermedio que funciona para dar inicio a otra ruta, o como metabolito intermedio de la siguiente ruta. Entonces vemos, por ejemplo, acá como desde
glucosa pasamos a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A viene a hacer el ciclo de Krebs para producir energía FADH y NADH, como desde los aminoácidos vamos a producir urea para descontaminar el cuerpo, pero también vamos a producir fumarato, metabolito intermedio dentro del ciclo de Krebs, malato oxalacetato, intermedios dentro del ciclo de Krebs, o que podemos utilizar para producir piruvato, ya sea mediante la glucogenólisis o la ruta de la fermentación. Y a través de la biosíntesis de ácidos grasos podemos, por medio de partiendo de la acetilcoenzima A, terminar en la generación de un ácido graso, y de este ácido graso producir acil-CoA para que al final, por beta oxidación de ácidos grasos, lleguemos a producir acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs, o para venir y pasar la membrana de la mitocondria y en el citosol se produzca la biosíntesis de ácidos grasos. Ahora bien, tenemos que estos compuestos, cuando tenemos exceso de glucosa o exceso de lípidos o de proteínas, existen una manera de almacenarlas. Una es en forma de glucógeno, que por la ruta de los carbohidratos, de la degradación de carbohidratos, podemos por la glucogenólisis producir glucógeno para ser almacenado en el hígado, en el músculo esquelético, en el corazón, en alguna parte en el corazón. Hay quienes dicen en la literatura que el cerebro también puede almacenar un poco de ese glucógeno, pero principalmente se da en el hígado, en el riñón, en el músculo esquelético, y es utilizado cuando hay una deficiencia de glucosa en sangre. Entonces vamos a degradar el glucógeno para utilizarlo y convertir en glucosa y así alimentar el cerebro. Entonces tenemos que el exceso de carbohidratos se almacena como glucógeno en el hígado, en el riñón, en el corazón, en diferentes órganos, pero principalmente en el hígado, en el músculo esquelético y en alguna parte del riñón. El exceso de lípidos se van a almacenar como ácidos grasos. Una parte va a ser transformado a través de este proceso a acetilcoenzima A para formar glucógeno, y ese glucógeno va a ser almacenado también en el hígado. Esos ácidos grasos también pueden ser almacenados en el tejido adiposo. Ahora bien, el exceso de proteínas, el cuerpo no tiene cómo almacenar las proteínas, entonces lo que el cuerpo va a venir a hacer a través del metabolismo es o desecharlas a través del ciclo de la urea, ¿cierto? O transformar ese exceso de aminoácidos en piruvato y acetilcoenzima A para formar a través de la gluconeogénesis glucosa o glucógeno para ser almacenado igualmente en el hígado, en el músculo esquelético, alguna parte en el riñón, alguna parte en el corazón, y ser utilizado en el momento que se requiera. Entonces, como les decía anteriormente, el exceso tanto de lípidos, proteínas y de carbohidratos, dependiendo de la ruta que toma, se va a almacenar en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético, y es utilizado ya sea cuando se almacena como glucógeno o en el tejido adiposo, dependiendo de las necesidades del cuerpo. El principal órgano que participa en el metabolismo es el hígado. Muchas gracias.